Ah, vale, ¿qué hago? A ver qué compro. Me estoy sintiendo súper observada, además porque hay una cámara apuntando. ¡Guapa! ¿Los negros? Pero ¿Y en blanco? Yo iba a decir, voy a probar un Porque yo creo que te resaltará más con el pelo. Es que tengo dos agujeros. ¿Te ayudó? A ver, ¿qué opinamos? ¿Jorge? El blanco. El blanco mejor, ¿no? Sí. Has vist allí darrere quina caseta tenen? M'he explicat? Sí, darrere. De compañía. Es un rancio, es que no le gustan otros gatos. A mí tampoco, venía un gato a... Dos únicas en me cago en Cristo. Joder. Ara encara està allí, li va picar bastant fort, s'està recuperant i quan... Els gatets. Aina, mira quants gatets hi ha allí. De lo carme de llibre. No, este no està res. Imagino. Saps qui vaig veure ara? Va vindre la Montse a Lleida, la mare de la Clara. Sí. Ara Pensava en ella. Ara m'ha vingut a la ment. Doncs mira, el 20 o així d'abril a la Formentera, Ja veuràs, mira. Mira, i ell voldria ser... Sí, segur. Bueno, no, però està molt bé. També. Ja. Qué bueno, Antonia va a tener un trabajo mío ahora, señora, ¿cómo le va? Sí, porque cuando vivía con Doris.
crees que no es malo? Qué fuerte. Bueno, volverán. Era la mujer que llevaba el triángulo, ¿no? Sí. Así que... pues eso. Cuenta con el pueblo, a ver si lo tengo. Dale. Pero eso les pasa por eso, porque dice discorso, que te ponen nervioso. Es mucho tono. Yo le digo a mis perritos así, por eso me causa cada vez que lo escucho, en la radio me río solo. Adiós. Igual, pero bueno, la cabeza se me olvidó ¿Un helado? ¿Has visto, Aina? Nos pondremos más veranieros. Claro que sí. Yo te aguanto el micrófono. Vale. Nombre y apellidos, por favor. Soy Fabiana Jules. Muy bien. Fabiana, ¿cuánto tiempo estás en Formentera, en el Mercado de la Mola, como artesana? En el Mercado de la Mola estoy este es mi cuarto año. En Formentera desde el 2007 que estoy por aquí. ¿Qué es lo que te cautivó de la isla? Uy, hay una lista inmensa, pero sobre todo la tranquilidad, que sea salvaje. Me parecía un lugar como fuera del mundo, que te daba la posibilidad de contactarte con tu propio mundo. Y eso fue lo que me enamoró. ¿Y en qué momento decides dedicarte a coser Y a cantar. ¿no? A ver, yo coso desde que soy pequeña, porque me ha enseñado a coser mi abuela. Y cuando vivía en Barcelona tenía una especie de taller en mi casa y me llamaba mucho la atención que la gente dejara cortinas, sábanas, que para mí eran preciosas, en la basura. Entonces yo las juntaba sin saber bien para qué, pero porque me parecía que eran tan lindas para dejarlas ahí. Y empecé a hacer cosas con eso en ese tiempo, como en el 2006. Luego llegué a la isla y me puse más con la fotografía, con la música. Y ahora este proyecto, estoy en él hace 2 años, con todas las telas que venía juntando todo este tiempo. ¿Te trajiste las telas? Me traje, sí. No, me las traje de ahí y luego las he movido durante muchos años, muchas casas. Dime, tú no te preocupes por la música, no se va. Sí. ¿Tu nombre y apellido? Me llamo Silvia Evertowski Rinaldi y soy de Alemania. Muy bien. ¿Cuántos años llevas trabajando en Formentera como artesana? 35 años. 35 años. Muy bien. Y cuéntanos un poco tu experiencia a lo largo de estos 35 años en la isla. Pues muy bien, estoy encantado de esta isla, si no, no estaría todavía aquí. Y pues está en invierno precioso, tranquilo y entonces nos da mucha inspiración para trabajar.
Bueno, y ha nacido una joya inspirada en la higuera de Formentera. Cuéntanos un poco cómo se te ocurre esta idea. Pues primero la higuera aquí de Formentera es muy especial porque lleva palos debajo y entonces tiene una forma como una seta. Y cuando se ve esto en el campo, pues es muy fuera de serie y entonces me encantó. Y entonces con la isla y la lagartija pues queda precioso. Bueno, Silvina, ¿cuál es tu año ya en el mercado este? Es el quinto, sí, ¿Quinto año? quinto año. Quinto año desde que decidiste dedicarte profesionalmente al arte. Sí, Y con una pandemia de por medio. con Cuéntanos una pandemia de por medio y sobrevivimos a la pandemia. Sí, fueron años raros, pero ahora estamos ya con todas las pilas cargadas, los esperamos en el mercado artesanal. Bueno, se presenta una temporada ya dentro de la absoluta normalidad, esperemos todos, ¿no? Sí. ¿Qué perspectivas tenéis en el mercado de la moda? Nada, divertirnos, pasárnosla bien, hay música en vivo, ahora está sonando de fondo, estamos en un ambiente de compañeros, de amigos, pasándonosla bien y vendiendo lo que nos gusta, lo que hacemos. Los esperamos a todos. Bueno, tu obra está, no solo se vende en la mola, sino que también está creada en la mola. Sí. ¿De qué modo la mola te nutre de creatividad, de ingenio? Solo hace falta salir a caminar por la mola, por el acantilado, es que está todo ahí. Y en la playa, claro, evidentemente, mis cuadros también tienen mucho de mar, que aquí la mola se ve desde arriba, pero en la isla en general, Hay momentos que toca otra cosa y se vale. I got that summertime sadness. Oh, 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 oh. Muchas gracias. Así es. Thank you very much. Bienvenidos otra vez. Benvinguts. Willkommen. Marhaban. Barnes? I don't know. Welcome. Somos las de Namayo, Jenny Escampillo. My Alexander. Thank you very much. Y vamos a estar aquí un poquito más de tiempo con vosotros para el shopping.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, smile from a veil? Do you think you could tell? And did it get to trade? How I wish you were here. But we just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. But how we found the same. Waiting in the dark, thought you would be here by now. It's nothing but the rain, cause it's on the ground, sending the dead no sound. But I'm with you. Closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. So in love, so in love, so in love. I was wanting more, here you wanted more. The fellow in my little boy's side. Estaba muy bonito. Gracias. No. Quítame el precio. Al menos lo cambiamos. Por otro. Hoy es la elección. Mamá, ¿y tú cómo estás? ¿Bien?